Sí, de seguro esto no es una sorpresa para algunos, debido a que estos meses me estuvo gustando mucho la franquicia de Kamen Rider. Sé que a nadie le importa que suba este tipo de vídeos hablando de tokusatsu y solo quieren verme hablar de dibujitos chinos, pero más que todo lo hago para variar y además es mi canal y puedo subir lo que me salga de las pelotas, así que se joden por perras XD. Ya había hablado anteriormente sobre Build, pero en esta ocasión les vengo a hablar sobre Kamen Rider Excite, espero que lo disfruten. Kamen Rider Excite es el título 27 de la franquicia Kamen Rider, estrenado en el 2 de octubre del 2016 y concluido en el 27 de agosto del 2017 con un total de 45 capítulos, más con un par de películas y B-cinemas que sirven como conclusión de la misma. La historia se centra en Oyo Ueno, un médico interino del departamento pediátrico en el hospital de Seito y además también es un genio de los videojuegos apodado como M. En la actualidad unos virus informáticos llamados Boosters que tienen el propósito de infectar a todos los seres humanos que jueguen los juegos de Gem Corporations, como también a la gente que tiene altos niveles de estrés, haciéndolos desaparecer cuando se manifieste por completo. Gem Corporation crea un cinturones llamados Game Rider que permite convertirse en Kamen Rider, es así en donde Emu y los demás Riders que van conociendo tienen la única misión de acabar con los Boosters y salvar a los humanos. Antes de hablar de toda la premisa en general, empezaré hablando de su apartado técnico. Si lo comparas con Kuga, con Agito, con Ryuki y de lo que voy en oro, verán que el uso del CG primero y de efectos especiales es muy bueno. A veces abusan de eso repetidas veces como lo son los carteles de Hit, Game Clear y entre otros. El CGI es forzado en varias ocasiones y hasta cierto punto muy feo, sea en los monstruos gigantes, algunas veces en el ensign de los Riders y cuando dan un ataque final, pero con el tiempo ese defecto va mejorando poco a poco y dejándose a un lado. Pero aún así es muy agradable a la vista, vemos el Genshin de los Riders visualmente genial a pesar de los buenos recursos que tienen, haciendo que este apartado vaya mejorando en futuras entregas como lo son con Build y el más reciente Kamen Rider Zero One. La banda sonora es muy buena y varios de sus insert songs son muy memorables, entre ellos están Justice, Let's Try to Getter, Wishing the Dark y entre otros. Esto es muy personal, pero estos temas están al mismo nivel de Digimon ya que esta franquicia tiene temas musicales muy buenos. El opening es muy J-popero pero igual es muy bueno y pegajoso para mi gusto. Los trajes están bien, aunque algunos están muy feos como el traje de Kamen Rider Laser y otros son un recolor de los trajes anteriores, siendo el ejemplo el traje de Kamen Rider Clonus y el de Mituki. No digo que sea un defecto grave ya que me hubiera gustado que fuera más creativos en los trajes, aunque bueno tampoco es para tanto quejarme por una mamada así. La historia es bastante simple pero efectivo y bien llevado, al menos antes de se fuera al carajo en la segunda mitad XD. O sea, a pesar de centrarse más que todo en los videojuegos y los médicos, logra mezclar ambas temáticas de una forma bastante fresca y original, haciendo que siga sus propias reglas aprovechando varios de esos recursos. Como es el caso de los videojuegos aprovecha mucho de sus complementos como lo es los pausas, el reset, el Game Over, los Power-Ups, los puntos, los cartuchos y la consola que se representan en el Game Rider, y también los géneros de videojuegos como lo son los de plataformas, los RPG, los shooters, los de horror, los de música, los de carrera y entre otros más. Haciendo que la serie se sienta fresca, llamativo e interesante como va construyendo todo esto, es algo bizarro pero le salió bien. Sin contar de las referencias que va teniendo, como el juego Dadle que este es una referencia a Dragon Quest o Final Fantasy, o Mighty X es una mezcla entre Mario Bros y Mega Man, entre otros más. Esto hace para que, como dije antes, se sienta muy creativo y muy familiarizado para algunos gamers, al menos para mí. O sea, no solo lo digo con Excite, sino también con algunas series como Scott Pilgrim, que a pesar de ser una comedia romántica usa muy bien esos recursos en los momentos cómicos sin que parezca forzado. Lo mismo digo con Code Lyoko, demostrando que a pesar de centrarse en los videojuegos, sabe implementarlo bien con un método bastante simple y creativo pero efectivo, construyendo más que todo la historia que va implementando y no simplemente volverlo una mediocridad, sino aprovecha bien los recursos. Y en el asunto de los médicos es muy fácil de explicarlo, ya que los Boosters son como una pandemia. Volviendo con la premisa, la historia comienza bien, algo lento en sus primeros 12 capítulos, pero al menos introduce lo que son los personajes, los elementos que componen y varias cosas interesantes que van resolviendo hasta en el final. Eso sí, con un ritmo bastante directo y sin rodeos, aprovechando bien la temática que presenta. Lástima que en la segunda mitad se van notando algunas incoherencias, abusando mucho de los power-ups, revivir personajes y algunas conveniencias que solo está para avanzar más rápido a la trama de una manera muy antinatural, haciendo que la serie se vaya poco a poco a picada.
pero más adelante hablaré de esto. Algo que me gusta mucho de Excite son los personajes. Si bien al principio son muy molestos y varias de sus decisiones que van tomando son muy estúpidas, hasta incluso se pelean por cualquier pendejada como si Emu merece o no ser un Kamen Rider, de que quién va a operar al paciente, e incluso hay traiciones y desconfianza por parte de ellos, en especial con Taiga, Kirilla y Hiro. Pero aún con eso, muestran un crecimiento bastante aceptable para bien, van dejando las diferencias a un lado y la interacción que va teniendo sea entre los mismos Riders como en los personajes de apoyo hace que la trama avance, haciendo más que todo personajes simpáticos, agradables y con una personalidad única. Sin mencionar de que todas sus acciones, virtudes y defectos hace que sean dignos de ser un Kamen Rider y un gran médico. Comenzamos con los protagonistas, o sea, los mismos Riders. Emu Oyo es el protagonista de la serie y el mismísimo Kamen Rider Excite. Emu es un joven médico que trabaja en el hospital de Seito, fanático de los videojuegos siendo apodado como el jugador M. Emu es alguien torpe, simpático, alegre y quiere ayudar a los demás sin importar la situación que le pase. Su temática principalmente son los juegos de plataforma. Me agrada mucho este Rider, quizás en algunas ocasiones se comporte como un llorón y bastante ingenuo, pero a decir verdad tiene un gran crecimiento para bien haciendo que todas sus virtudes, su motivación en ayudar a los demás como también sus defectos lo hace un gran Kamen Rider y un buen médico. Un ejemplo de eso es que superó su pasado debido a que fue infectado por el virus Bookster, como también aceptar de qué Paradox es ese Bookster, salvo a Popipo de las manos de ese gordo culiao que no me acuerdo cómo se llamaba XD y entre otros más. La dinámica que tiene con los otros Riders de turnos y algunos personajes de apoyo contribuye muy bien para el desarrollo de los mismos como el de la misma trama en sí. Hiro Kagami y Taiga son personajes que al principio muestran una rivalidad de que quién va a operar el paciente o por cosas del pasado, además de tener los mismos ideales de ser un Kamen Rider y un médico. Si bien ambos se comportan como estúpidos en algunas ocasiones, al menos van teniendo un gran crecimiento y eso se debe a la interacción que tiene con los personajes. Además de que en los B-Cinemas se va explicando más en detalle de su rivalidad. Con Hiro, o sea el Kamen Rider Brave, es un gran cirujano y con un pasado algo triste sobre que su novia fue infectado por un Bookster, es alguien frío y muy serio en su trabajo, pero aún con eso es un personaje entrañable que tiene un gran crecimiento y de tener buenos momentos, tanto emotivos como tristes. En el caso de Taiga alias Kamen Rider Snipe, es un ex médico que quiere salvar el futuro y demostrar a los demás lo superior que es. Me gusta mucho la rivalidad que tiene con Kirilla y con Hiro haciendo que tenga una buena dinámica entre ellos, haciendo que sus acciones permita que la trama avance como también van teniendo un crecimiento para bien. Por cierto, la química que tiene con Nico es bastante adorable. Kirilla alias Kamen Rider Laser, es un personaje totalmente misterioso, que al principio no sabemos de por qué hace tal cosa haciendo que genere desconfianza de sus compañeros, pero poco a poco e incluso cuando lo revivieron se va a entender de sus razones lo hace para el bien de los demás sea a su manera. Un ejemplo de eso es que fingió trabajar con Cronus para buscar información de cómo derrotarlo, detener sus power-ups e incluso estaba matando a Kuroto 1000 veces para buscar una cura. Y gracias a eso tiene una conclusión muy digna en donde lo vemos convertirse en un gran doctor. Aún así, Kirilla es un gran personaje y un Rider bastante respetable, aunque su resurrección hubiera sido más emocionante de lo que tuvo, al menos para mí, pero qué más da. Nico y Popipo son personajes que su único propósito es apoyar a los Riders en cualquier circunstancia, pero también van teniendo una gran maduración conforme va avanzando los capítulos. Popipo si bien es la que motiva a los Riders en caso de que dejen de pelearse por estupideces o cuando buscan información, además de protagonizar algunas escenas cómicas. Como personaje de apoyo está bien y se nota que va teniendo un gran crecimiento, si bien algo forzada pero da a entender de por qué infectó en el cuerpo de un ser humano y lo usa para su beneficio. En el caso de Nico si bien se comporta como una inmadura al principio, además de vengarse de Emu por algo del pasado, pero después junto con la química que tiene con Taiga y con los demás personajes la vemos muy madura y responsable de sus acciones, hasta incluso participó en el Kamen Rider Chronicles como una Rider Player demostrando ser un gran apoyo para los protagonistas. Si bien con ambas pudieron haber dado para más, pero al menos demostró ser tan útiles para los personajes sin ser un estorbo ni menos ser una dama o en apuros, así que el avance que van teniendo es consciente y bien llevado. En cuanto a la acción pues es muy buena y es lo que promete mucho a la franquicia. No me voy a extender mucho porque esto ya lo dije en Build, pero a decir verdad son muy buenas, llevaderas y con una excelente coreografía haciendo que sean muy disfrutables. Mis favoritas más que todo son todos los Raiders contra Gen, Excite contra Paradox y la pelea final. Aunque hubo unas muy mierdas, en especial la pelea que tuvo Gen contra Laser en los últimos capítulos, si bien tuvo buenas intenciones es que me pareció ver a Kirilla comportándose como un cretino resentido y saliendo de las suyas como el buen aprovechado que es. Y otra es cuando Excite en su forma Muteki pelea contra Paradox, de nuevo, es que no mames, esa pelea es bien mierda, aparte de que el power up de Muteki es demasiado roto y nunca supieron qué hacer con esa forma dejándolo más que todo como
como una habilidad desaprovechada que solo lo pusieron para que Toei vendiera juguetes. Además no digo de que crear una serie con el único propósito de vender juguetes sea malo, al contrario está bien de que lo hagan, más si es una franquicia. Si la serie es mierda ya es otra cosa. Ya que estoy hablando de los puntos negativos de Excite, es que a pesar de tener una premisa bastante creativa y que haya empezado bien, es que en la segunda mitad que si bien mejora muchas cosas de ahí como el desarrollo que tiene Paradox, Kirilla, Nico, Popipo y los Riders principales, como también comienza siendo interesante sobre el asunto del Kamen Rider Chronicles, es que también empeoran otras cosas haciendo que la serie poco a poco vaya cayendo en picada. No tanto de que se vuelva una mierda como diría cierto video pendejo que vi, sino que a pesar de tener tantas ideas y de que la serie siga sus propias reglas, eso afectó mucho la narrativa de la serie haciendo que se contradiga muchas cosas a base del guión. O sea, me refiero más que todo en el asunto de las resurrecciones. Yo puedo entender de cómo es una serie que tiene una temática que es de los videojuegos no faltaría revivir personajes, como si un videojuego se tratase. Pero de que lo usen bastante hace que pierda mucho la gracia y ni siquiera lo puedas tomar en serio, digo, las cantidad de veces que murió Kuroto ya no me daba tanta emoción haciendo que sus muertes no pasen ni pena ni gloria. También algo que más me jodía es que mataran a Popipo y a Paradox 2 veces, ya que vamos, estos dos se sacrificaron para que Emu y los demás pudieran derrotar al final Boss y Cronus, por ahí todo bien y hasta incluso me daba algo de tristeza de que estos dos se murieran para que al final no lo puedan ver nunca en la vida. Pero oh sorpresa, al final de la serie justo en los últimos minutos del episodio final, reviven a estos dos de la nada y da una explicación bastante descabellada y totalmente pendeja de que unos trozos de Buster estuvieron dispersos por ahí. No jodas, eso para mí lo sacaron del culo para que terminara feliz de una forma tan floja. Aunque bueno, al menos no termino tan insultante como el final de Smile Precure, pero al menos es algo. Y hablando de Paradox, porque lo tenían que matar 2 veces para que al final lo terminen reviviendo como si nada, en lo personal lo hubieran dejado vivo y que hubiera muerto al final de una forma más noble y respetable, no como esa pendejada. O sea, Paradox al principio fue un villano que su único propósito es jugar con Emu como si fuera su pinche novio, pero después al saber de que fue ese Buster que infectó a Emu hace tiempo tuvo un buen crecimiento, apoyó a los Raiders en vencer a Cronus y más que parecer un Buster, se sentía muy humano con todas sus acciones, haciendo que su muerte hubiera sido más creíble, noble, heroico y muy satisfactorio, en vez de revivirlo como si nada dando una explicación toda descarada. Lo único que se perdonó fue que revivieran a Kirilla ya que el personaje sí lo aprovecharon de la mejor manera posible. En cambio a estos dos dejaron mucho que desear. Lo otro tiene relación con los villanos. Los villanos de Excite sí sobraron bastante a excepción de unos dos, tenía el potencial de ser de los mejores ya que tenían motivos muy claros sobre de infectar a los humanos con el Buster y de crear el proyecto Kamen Rider Chronicles, como también de acabar con los Riders. Con Kuroto, o sea, Kamen Rider Gen, al principio tenía un rol decente como villano ya que tenía un propósito de crear un videojuego para la vida humana aprovechando de la situación que está pasando, además de ser el responsable de infectar a los humanos usando el virus Buster a su favor. Si bien Kuroto es todo un demente psicópata, al menos sus acciones lo hacía un buen villano. Lástima que cuando lo reviven se vuelva un meme con patas. O sea, si quisieron que se vuelva bueno y que trabaje con los Riders para derrotar a Masamune, que al menos tuviera un arco de redención más justificado, pero de que una a los buenos dejó mucho que desear. Si bien tiene sus buenos momentos y ha ayudado a los Riders en la problemática que están pasando, cosa que se le agradece, como también algunas escenas cómicas que protagoniza. Pero dejando eso a un lado, Kuroto en esta segunda mitad es un chiste andante, la mayor parte se la pasa gritando como subnormal a cada rato, es totalmente insoportable, sé que es un lunático pero si se pasaron de verga con su personalidad ya que en vez de darte empatía te genera repudio. Y cuando digo que es un meme, me refiero a que se muere a cada rato el muy desgraciado y revive cada 5 segundos, cada vez que revive se vuelve más pendejo que nunca. Con respecto con Dan Masamune es un villano totalmente seco, si bien tiene buenas intenciones y es una versión toda mejorada de Kuroto, no deja que como villano es demasiado pobre y que sobraba bastante en su rol como villano. Y ni hablemos como Kamen Rider Cronus, lo único que se ve es que presume de lo muy malo y poderoso que es, como si fuera Dio Brando de los Jotos Bizarre Adventure, siendo su única habilidad es detener el tiempo usando el pausa y de reiniciar cualquier evento usando el reset. Hay algunos más como el Gordiflón y el compañero de Paradox que no me acuerdo cómo se llamaban, pero como fueron tan irrelevantes me dieron paja hablar de ellos. En cuanto al final puedo decir de que es demasiado flojo, si bien derrotaron al final boss con una estrategia muy buena, como si volvieron a sus inicios, vemos como Paradox y
Popipo se sacrificaron para que los Riders derrotaran al jefe final. Además me gustó mucho el cameo que tuvo Build al final de la serie para promocionar la siguiente serie de los Raiders. Por ahí todo bien y quedando como un final perfecto. Lástima que cuando reviven a Popipo y a Paradox lo mandan al carajo. Pero bueno, al menos todos esos cabos sueltos y el final lo corrigieron en sus Cinemas y en su película que nos da todas las respuestas, complementan mucho la serie para que se sienta más completa, cosa que se le agradece. Si bien algunos dejaron mucho que desear, pero al menos nos dio todas las respuestas. En conclusión, Kamen Rider X-Side es una serie muy entretenida y muy buena para empezar con la franquicia, tiene algunos errores y pudo haber dado para más en algunas partes, pero las peleas y los personajes hace que la serie valga mucho la pena. Si lo quieren ver, véanla solo por las peleas y por los personajes, ya que como historia no es tan elaborada, pero igual es interesante cómo se plantea todo esto. Y pues, eso es todo de mi parte. Quizás en algún futuro hable de otras series de Kamen Rider, pero el tiempo y el éxito que tiene este video lo dirá. Wander se despide y nos vemos en otro video, hasta la próxima.